Hola, bienvenidos un día más a mi canal y hoy con el resumen de SummerSlam Noche 1, nada más y nada menos 2026, que ha sido uno de los mejores SummerSlam que yo he visto en toda mi vida. Tanto la Noche 1 como la Noche 2, pero bueno, la Noche 2 ya hablaremos en el siguiente vídeo. Hoy vamos a hablar de la Noche 1, ¿vale? La verdad que ha tenido muy buenos combates, incluso los que no me llamaban han sido al final buenos. De verdad me ha parecido muy bueno. Sí que es verdad que ahora al ver la noche 1 y la noche 2, sí que es verdad me ha gustado más la noche 2, pero la noche 1 la verdad que no, que tampoco te decepciona. Creo que es muy buenas las dos noches y creo que es uno de los mejores shows que ha tenido este año. Y mira que la barra de medir estaba bastante fácil de superar. Así que bueno, vamos con los combates y con el resumen porque da un montón para vídeo, porque de verdad, menudo pedazos de combates. Veníamos de un SmackDown malísimo a un SummerSlam precioso. Así que bueno, vamos con el resumen. Bueno, pues el show empezaba con ese Liv Morgan versus Io Sky por el campeonato por el campeonato mundial femenino peso pesado. Literal. Qué combatazos se marcaron estas dos, sabía que no iban a decepcionar. Creo que en Arabia Saudí pudieron hacerlo mejor, sí que es verdad, pero de verdad, Liv Morgan ponía en juego su título contra Io Sky y madre mía. Es que no decepcionaron, fue un combate que duró unos 10, 11, 12 minutos, no creo que durara mucho más, la verdad, pero de verdad qué combatazos se marcaron las dos en constante movimiento todo el rato, no hubo una vez que estuviesen paradas ninguna de las dos, de verdad, y Sky es impresionante en el ring, y aquí Liv Morgan puso en cara para decir que ella puede defender más su título, aunque sus reinados sean de defender poco, pero ella lo puede defender más, la verdad. Bueno, pues el combate empezaba, la verdad que Io Sky le iba a hacer como un moonsault en el ringside, para que me entendáis, afuera del ring, y entonces estaba subiendo que le ayudaron a subirla los del público. Entonces cuando se lo iba a hacer, Liv Morgan se levantaba y le pegaba bueno, le hacía ¿vale? Le cogía de la pierna y se daba con toda la cara en el filo de la barricada. Menudo tortazo también te digo, y luego Liv Morgan, que no le parecía poco, le daba otra vez contra la barricada dejándola seca. Ahí luego Io Sky veíamos que hacía unas impecables super drop kicks, de verdad, alucinante lo de esta mujer, de verdad, es que no puedo, es buenísima en el ring, es impecable, y Liv Morgan más de lo mismo. El combate estaba siendo buenísimo, icónico, de verdad me estaba gustando un montón el combate, porque era un momento, al principio sí que es verdad que llevó bastante bien el combate Liv Morgan, pero luego en el otro momento lo llevaba bien Io Sky, era así todo el rato. Y Sky le pudo hacer ese Sunset Flip a Liv Morgan, que se lo copió a Liv Morgan, se lo quitó directamente y esta vez lo hizo Io Sky. Y aquí ya aparecían las interferencias, como no, tan icónicas de The Judgment Day. Aparecía Roxanne Pérez para distraer al árbitro y de paso Raquel Rodríguez aprovechar y hacerle una super tejana bam y dejarla seca. Bueno, pues Liv Morgan le hacía el pin, la cuenta llegaba a 2. Directamente, no podía aún perder Io Sky, lógicamente, hasta que Io Sky la tiraba y todo a Liv Morgan del ring, la echaba para afuera, pero Raquel Rodríguez cogía a Liv Morgan. Entonces eso hizo que Liv Morgan se entrara mientras para el ring, cuando estaba viendo que Io Sky estaba subiendo para hacer ese moonsault contra el ringside. Pues ahí sí se dieron un tortazo las tres, de verdad, y Io Sky estaba buscando a Liv Morgan porque no la encontraba, no estaba allí, estaba en el ring esperándola que entrara para hacerle una huracarrana y caer de cabeza Io Sky. De verdad, qué combatazo estaba siendo esto, hasta que Io Sky pudo hacer hasta una Spanish Fly, que yo ahí pensaba que digo, bueno, pues pasará como en Arabia Saudí, en Night of Champions, le hará un over the moonsault y a tomar por saco todo. Pero no, le hacía el pin, después de esa Spanish Fly, llegaba a 2 el pin, pero bueno, luego le hacía una rompecaras, luego una rompeespaldas, de verdad estaba siendo un combatazo, luego Liv Morgan le hacía una super rompecaras con las rodillas, que de verdad, Puturu de Foix le quedó perfecto. Liv Morgan es de verdad buenísima en el ring, y aquí nos lo dijo. Y luego hasta Io Sky le pudo robar el Oblivion, como ya hizo la icónica Stephanie Baker. Luego ya Liv Morgan sí que es verdad que ya llevó casi todo el combate, le iba a aplicar su Oblivion, pero Io Sky
aguantaba ese Oblivion, no llegó a hacerlo, por así decirlo, entre comillas, se lo esquivaba dando una voltereta, pero Liv Morgan dijo, ah, no, pues entonces te hago una rompecaras bien hecha con las rodillas, que se giraba Io Sky, le hacía una rompecaras bien hecha de con las rodillas, y ya sí que sí, el siguiente Oblivion, 1, 2 y 3. Liv Morgan se llevaba la victoria y por lo tanto retiene el campeonato peso pesado mundial femenino. De verdad, qué combate más bueno. Impresionante lo que hemos visto, es lo que predije, las predicciones, pero sí que es verdad que Stephanie Baker aún no ha regresado, ni atacando a Liv Morgan, ni a nada. Y Sky se quedaba un poco triste, un poco pocha, pero bueno, ya llegará tu momento, pero como lo que todos decíamos, es que es su primera defensa titular. No puede ser que en su primera defensa titular se lo quites a una tan icónica como Liv Morgan. El siguiente combate era ese 3 contra 3 masculino, porque ya íbamos a ver otro 3 contra 3, el otro femenino, pero este era masculino. Empezábamos con este, que era para mí el que peor iba a ser de la noche 1, tanto como el de la noche 2, iba a ser el peor, el que menos me llamaba, y es ese Jey Uso, Jimmy Uso y Jacob Fatu contra Solo Sikoa, Royce Kiss y LA Knight. ¡Qué combate! De verdad, no me esperaba que iba a ser tan bueno, no fue tampoco aquí la leche, pero no fue malo tampoco. Royce Kiss dio un muy buen combate, de verdad. Y LA Knight, ¿qué te voy a decir de LA Knight? Fue uno de los mejores del equipo, el que más lució, tanto como Solo Sikoa. Solo Sikoa como face de verdad me recuerda a su etapa en NXT, porque la gente lo quería, Solo Sikoa en NXT. Y por fin lo estamos viendo otra vez, como cuando pues le empezó a atacar a Jey Uso y se quedaba seco, y pues le decían que repitiese el baile de Jey Uso y haciendo el JIT Solo Sikoa, pidiendo que pusiesen su música de Jey Uso. Es que de verdad no podía, alucinante lo de este tío, lo de Solo Sikoa. Sí que es verdad que a los que más vi perdidos fueron a Royce Kiss y a Jacob Fatu. Estaban, pero a la vez no estaban. Royce Kiss lo único que vimos fue hacer rompespinas a todos, tanto a Jey Uso como a Jacob Fatu. A Jimmy no le pudo hacer, creo, si no me equivoco. LA Knight luego pues ya, de verdad, icónico. Y pues cuando se pudo hasta salvar de 2 Spears, me refiero, se hizo kick out de 2 Spears de Jey Uso, LA Knight, y también de un Uso Splash de Jimmy Uso. De verdad, súper bueno. Y después de un Super German Suplex, lógicamente. Pues cuando ya pasaba todo esto, Solo Sikoa le aplicaba a Jimmy Uso, si no me equivoco, le hacía a Jimmy Uso, creo que pues esa alababa rara que hace, alababa slam rara, que es muy chula, de verdad. Y entonces luego ya Jacob Fatu salía, le hacía ese Turner DDT a Solo Sikoa, Jacob Fatu, quedando fuera también Solo Sikoa como Jimmy Uso. Royce Kiss luego le hacía una rompespinas a Jacob Fatu, lógicamente. Quedando Jacob Fatu fuera del combate, y ya el siguiente en irse de aquí, pues Royce Kiss y todo esto, y Jacob Fatu seguían atacándose fuera en el ringside. Y ahí pues al final le hacía como un Turner Samoan Drop a Royce Kiss, a Jacob Fatu contra la barricada, y no sé qué pasó, y ahí se quedaron los dos, ya no volvieron a salir. Le hacía otra Spear Jey Uso, pero no servía para nada, de verdad. Y otro Uso Splash, que también pues eso, de Jimmy Uso, que llegó a 2, que de verdad, ¿qué es esto? Me refiero, lo siento mucho, pero de verdad las Spears de Jey Uso tendrían que estar prohibidas, porque es que parece que te sorprende, porque es un cabezazo en realidad casi la Spear de Jey Uso, y duele más. Cuando ya Jey Uso iba a decir, pues venga, te voy a ganar ahora, te voy a derrotar, aparecía Solo Sikoa por detrás y le hacía un Samoan Spike a, como no, a nuestro gran amigo Jimmy Uso. Bueno, pues ya Jey Uso echaba fuera cuando le iba a hacer una super kick, una Uso kick, por así decirlo, de Jey Uso a Solo Sikoa se apartaba antes, LA Knight le pegaba una patada, luego una patada en la tripa, y el BFT 1, 2 y 3. Sí,
que menudo BFT, la verdad, pero LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys se llevaban la victoria y parece que van a formar una facción, o me lo he inventado, pero de verdad qué chulada de combate, me ha gustado, me ha llamado muchísimo y creo que podrían darnos un lujazo de combates estos tres y de verdad que hagan una facción juntas, así a Royce Keys mantenerlo un poquito más, ¿sabes? Porque aquí se ha visto que en este combate Royce Keys lo que puede llegar a hacer, LA Knight lo mismo y Solo Sikoa lo mismo, de verdad han demostrado los tres muchísimo, mucho menos que lo que han demostrado los otros. Esta sí que fue mi primera predicción perdida. Yo dije que ganaba el otro equipo por Jacob Fatu, pero lo que se ve es que no. El siguiente combate de la noche, que pensaba que iba a ser ese 3 contra 3 femenino, lo que os decía, no. Era ese Gunther contra Nick Aldis, que de verdad... buenísimo. Era un combate en el que íbamos a ver por primera vez en un combate a Nick Aldis desde que está en WWE. Iba a ser su primer combate en la empresa de la WWE. Ya sabemos que este es el gerente general, ¿vale? Por así decirlo, de SmackDown. Al igual que Adam Pearce es de Raw, pues este es de SmackDown. No habíamos visto una lucha de él en WWE porque era, pues eso, lo que os decía, era el gerente general de SmackDown, por así decirlo, el manager de SmackDown, el que lleva las luchas, el que decide esas cosas, el que decide quién se pasa a SmackDown a Raw, así esas cosas, eso es lo que hace Nick Aldis. Pues enfrentaba a Gunther, estaban teniendo una mini rivalidad y la verdad que fue un combate muy bueno en el que íbamos a ver con mucho juego a Mickie James y a su hijo, que se lo estaban viendo, porque como ya sabemos el marido de Mickie James es Nick Aldis y el padre de su hijo. Gunther le dijo a Mickie James que quién era. Perdona, ¿le estás diciendo eso a la 6 veces campeona mundial femenina? Perdona, a Mickie James, la Hall of Famer, la 3 veces campeona de TNA Knockouts. Perdona, Gunther, que tú no has hecho ni la mitad. Pues eso. Calladito, que de momento aún te queda para superar a Mickie. Bueno, pues Mickie James estaba ahí como deja a mi esposo, a mi marido, porque de verdad deja paz, que está mi hijo aquí mirando el combate de su padre. Bueno, ya pues Nick Aldis podía llevar un poquito su combate, podía llevarlo hasta que le hizo hasta ese Sharpshooter, que resulta que es su remate, el Sharpshooter de Bret Hitman Hart, y el de Natalia, todos tienen muchos ese mismo remate, y que también lo tenga Nick Aldis me pareció la leche, la verdad, porque le hizo 2 Mickey Knuckles Drivers y hasta que le hizo 2 Elbow Drops, que yo me quedé alucinado con este tío porque digo, con esos 2 Elbow Drops va a ganar, porque le dio uno en la espalda y otro en la tripa, y digo, ya Nick Aldis gana, pero no ganaba, luego ya le hacía otra vez, bueno, pues eso, el Sharpshooter, que en el Sharpshooter parecía que se iba a rendir, incluso Gunther, pero al final llegaba a salirse de allí, y luego le hacía una Powerbomb, bueno, pues su remate, por así decirlo, el de Gunther, pero la cuenta llegaba a 2 y ahí digo, hostia, Nick Aldis está siendo muy bueno y hasta se podría llevar la victoria. Hasta que al final se salía bueno, pues Nick Aldis le intentaba hacer rendir con esa quebradora, con esa quebradora que hace Gunther, se la quería copiar para hacerle rendir. Gunther se salía, ahora sí que le hacía a él esa... bueno, pues su remate, esa cogida de cuello, y al final pues Nick Aldis se rindió como John Cena, literalmente se rindió, y Nick Aldis pues se llevaba la victoria, y vete tú a saber, igual lo retira del ring porque no creo que haga mucho más este tío en WWE, me refiero a Nick Aldis, que luche mucho más. Lo siento mucho. Ha demostrado muchísimo, ¿qué quieres que te diga? Pero no creo que te haga muchísimo más ya. Ahora entraban Mickie James y su hijo a celebrar con él por lo bien que lo ha hecho en este combate. Es más, se daba hasta un beso con Mickie James y pues se quedaba un poco diciendo, como con cara de decir que quiere volver a luchar. Pero ya se ha dicho que el viernes que viene lo vamos a ver otra vez como gerente general de SmackDown y espero que, bueno, pues vuelva a hacer alguna lucha o algo y vete tú a saber si es otra vez contra Gunther, contra el que sea, pero por favor Nick, vuelve porque tampoco eres viejo, que tienes 38 años y dejar ya de retirarte del ring con 38 años no es muy esto, porque aún tienes a tíos de 40, de 42, de 51, de 53 luchando y tú tienes 38, ¿sabes? Que aún te queda.
Aún te queda camino por ser luchador. Bueno, ahora sí se venía el siguiente combate, que era ese sí, el 3 contra 3 femenino, femenino, ¿vale? Que pues involucraba a Brie Bella, a Nikki Bella y a Paige, por una parte, y por la otra parte a Fatal Influence, para que me entendáis, Jacy Jayne, Lainey Reed y Fallon Henley. Este era el combate, la verdad que me sorprendió bastante porque no me esperaba nada de este combate, más que nada lo lentas que son Brie Bella y Nikki Bella, y encima lo peor que podía pasar era que Brie Bella venía lesionada a este combate. ¿Cómo puedes traer lesionada de un combate a Paige, a Brie Bella, porque si ya es lenta de por sí, va a ser mucho más lenta? El combate empezaba bastante bien porque Brie Bella llevaba manejando el combate contra Fallon Henley, que eran las primeras que empezaron, y pues Brie Bella, de verdad, aunque tuviese esa lesión en el brazo, en el hombro, perdón, o donde fuese, Brie Bella aún seguía machacando a Fallon Henley. Paige también estaba por ahí, Nikki Bella también. Me encantó ese pisotón que le hizo Lainey Reed contra la escalera metálica a Brie Bella, Lainey. Y luego así tocándose un poquito el hombro y a la vez la cabeza, Brie Bella aprovechaba a Jacy Jayne y le hacía ese Turner, que de verdad es alucinante ese Turner. Alucinante. Luego ya le hacía ese sentón, no llegaba a 3 la cuenta por parte de Brie Bella. Estaba siendo un combatazo tampoco, pero me estaba gustando bastante, me estaba impresionando. Porque de verdad, Lainey Reed lucha bastante bien, Fallon Henley también, y pues, como no, también lucha muy bien Nikki. Jacy, perdón. ¿Cómo me voy a olvidarle de la mejor? Bueno, pues vimos hasta cómo le aplicaba a Lainey Reed, Nikki Bella, esa Bella Buster, que no me lo esperaba que le hiciese, bueno, que le hiciese rito hasta la propia Brie Bella, porque sabíamos que Brie Bella no le iba a poder hacer ese Bella Buster, por lógica, porque no podía con su hombro. Pues cuando ya le iba a aplicar el Rack Attack 2.0 a Lainey Reed, Nikki Bella, pues aparecía Jacy Jayne para decir que no lo hagas, y entonces le pegaba un puñetazo Nikki Bella a Jacy. Luego por la otra parte Paige le pegaba una patada a Fallon Henley, y luego ya se Turner. No sé cuántas patadas le dieron a Fallon Henley por parte de Paige, de verdad, menudos patadones que pega Paige. No sé, estaba siendo bueno el combate, a mí me estaba gustando. Sí que es verdad que veíamos un poco distante a Brie Bella de este combate, porque no podía hacer mucho. Vimos cómo le hacía ese shoulder knee Lainey Reed a Nikki Bella, y luego ese Turner que tienen por equipos Fallon Henley y Lainey Reed, pero cuando llegaba la cuenta 2, Paige salía para decir que no, que aún no van a ganar. Vale, pues así estaba siendo el combate constantemente. La verdad, estaba siendo bastante rápido porque no tenían mucho tiempo, pero en ese tiempo pudieron lucirse bastante bien. Cuando ya quedaban solas en el ring, Jacy Jayne y Paige cuando le iba a hacer, pues cuando estaba bastante bien en el combate, aparecía Fallon Henley o Lainey Reed, no me acuerdo de quién, para cogerle el pie y decirle como para, le pegaba una patada, Paige así se distraía y aprovechaba Jacy un rolling anchor, 1, 2 y 3. Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reed, que forman Fatal Influence, se llevaban la victoria en su primer SummerSlam, y parece ser que Jacy Jayne va a ir a por el campeonato de Estados Unidos. Pero la lucha aquí aún no acababa. Cuando levantaban entre las tres, tanto las perdedoras Brie Bella, Nikki Bella y Paige, levantaban los brazos. Brie Bella no podía levantar el izquierdo, lógicamente. Bueno, pues lo levantaban las tres con la música de Paige, y cuando Paige decía, bueno, pues me voy a ir, se daba la vuelta a Paige y le pegaba un pedazo de tortazo. Nikki Bella, que de verdad, bueno, pues menudo puñetazo que le pegó, seguía atacándola. La pobre Brie Bella le pudo dar 2 patadas porque no podía hacer nada, y pues Nikki Bella ya le pudo aplicar ese Rack Attack 2.0, que no le pudo aplicar a Lainey Reed, pues se le aplicaba a Paige, dejando a Paige bastante triste. Me dio bastante pena, no sé, me dio pena, y Nikki Bella ya alzándose porque la traición
solo ha sido por parte de Nikki, porque Brie Bella no ha hecho nada. Por 2 patadas de nada, chica, Paige la podría perdonar, porque no ha hecho nada. Y así que la rivalidad va a ser entre Paige y Nikki Bella, porque Brie Bella se va a tener que ir. Viene de estar lesionada una de la pierna y la otra se lesiona otra vez. Mira, menuda mierda. Y ahora veníamos con el pre-main event de la noche, que era ese CM Punk versus Cody Rhodes por el campeonato indiscutido de la WWE masculino. Bueno, un combate que la verdad... ¿Qué quieres que te diga? No me pareció el mejor, se suponía que era una Street Fight, pero más que nada era poner esa que era Street Fight porque los patrocinaban los de Street Fighter, la película, porque Cody Rhodes sale en esa película, creo que es el protagonista de esa película, y por eso, pero bueno, no vendas que es una Street Fight si no vas a sacar ni una silla, ¿sabes? Por eso, lo único que usaron de Street Fight fue que no tenían la cuenta fuera del ring. Ya está. Vale, creo que no llegaron ni a romper ni una mesa. No sé, es que de verdad este combate me decepcionó bastante. No sabía que iba a ser tan malo. Copiarle Cody Rhodes el figure eight a Ric Flair sabiendo que no sabes hacer lo que te hace Charlotte Flair, que te pone y te hace así como la del exorcista, pero Cody Rhodes no sabía hacerlo, CM Punk no se salía de ahí, le hacía un Cody Rhodes malísimo, se notaba que estaban cansados, que no sabían casi hacerse nada, de verdad, ese moonsault que le hace que cae en el ring en vez del... Bueno, cae más en la cabeza de Cody Rhodes que en el cuerpo, que es donde tiene que caer. Hombre, hacer eso con 40 años... Bueno, jodo, es de decir, jodo, madre mía, qué bien estás. Pero, por lo menos intenta caer bien, que sí que estás de espaldas. Pero lo comparas con cómo lo hace Tiffany, pues eso. Cuando CM Punk le iba a hacer ese elbow drop, que fue el mejor momento de la noche, cuando le hacía ese elbow drop a Cody Rhodes se apartaba y se daba con la mesa de los comentaristas y así se rompía la mesa de los comentaristas, que creo que fue de la noche la única rompida de mesa de comentaristas de esta noche, de la noche 1. Y pues luego la iba a hacer un Cody Carter al árbitro. Lo hizo fatal, el árbitro se fue porque era lo único que tenía que hacer, pero ni le tocó ni le rozó, CM Punk se lo esquivaba, CM Punk le hacía un go to sleep y cuando se le subía encima otra vez se lo esquivaba y le hacía a Cody Rhodes un Cody Rhodes otra vez, malísimo otra vez, parece del Temu estos Crossroads, de verdad. Y pues de repente que se quedaba solo en el ring Cody Rhodes, aparecía Randy Orton, que le hacía que se subiese y le hacía un RKO para dejarle más fácil la victoria a CM Punk, que esto fue lo único bueno, el regreso de nuestro Randy Orton. Go to sleep, 1, 2 y 3. Adiós cariños, Cody Rhodes, pero CM Punk sigue siendo el campeón indiscutido mundial masculino y se lo merece de verdad CM Punk. Espero que pues te enfrentes bien al siguiente contendiente que se verá en la noche 2 y de verdad alucinante por tu trabajo. Y ya sí que sí, se venía el main event de la noche, que era esa Hell in a Cell entre Uva Femi y Brock Lesnar, posiblemente el último combate de la carrera de Brock Lesnar en la WWE. Bueno, pues aparecía con Paul Heyman, Brock Lesnar, como no, en una Hell in a Cell que de verdad, la Hell in a Cell fue para que la gente te dijera que guay, que va a ser una Hell in a Cell, pero de Hell in a Cell no tuvo nada, porque no usaron la jaula, no usaron nada. Sí que es verdad que luego sillas, mesas... Eso sí, pero lo que no usaron fue la jaula, que es en una Hell in a Cell es de lo que se suele aprovechar, ¿no? Digo yo. Bueno, pues vimos German Suplex por aquí, German Suplex por aquí, por parte de Brock Lesnar, como no, eso es icónico de Brock Lesnar, los German Suplex. Pero empezaba la lucha y al poco rato Uva Femi ya estaba rompiendo una mesa con Brock Lesnar. ¿Vale? La ponía ahí un poco inclinada, puesta entre la jaula, ¿vale? Y pues Uva Femi aprovechaba y pues lo empujaba contra la mesa y se rompía, dejando una marcaza que llevaba detrás en la espalda Brock Lesnar, que ya eso no sé si le perjudicó en el combate, no creo mucho porque este tío es de hierro, pero bueno, más de hierro es Uva Femi, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Luego Brock Lesnar le empezó a dar 3 veces con ese escalón metálico que vemos siempre en juego, más German Suplex.
Pues eso, y vimos hasta 4 F5s en los que Uva Femi pudo llegar la cuenta 2, no llegó a 3. Así que estábamos viendo literalmente a un Uva Femi que no podía perder por nada en el mundo. Luego veíamos un suplex contra 2 sillas con las que estaban bastante en juego en este combate, que pues Brock Lesnar le pegó 3 veces a Uva Femi en la espalda. Luego un choke slam precioso de Uva Femi a Brock Lesnar, pero la cuenta llegaba a 2, no llegaba más. Luego le hacía un Fall from Grace, que es su remate, pero se salía del remate Brock Lesnar. Cuando después de esos F5s estaba seco, Uva Femi literalmente, de haberse salido de esos 4 F5s, de repente veíamos cómo empezaba a romper el ring Brock Lesnar. Primero quitaba la primera tela, luego la segunda capa, y así abriendo y se ve que es madera. Lo siguiente que ya ves. Entonces le iba a hacer un F5 contra esa madera, pero decidió, en vez de hacerle eso, el remate de Undertaker y hacerle tributo a Undertaker, que fue uno de sus mejores rivales de Brock Lesnar, y pues se lo hacía contra esa madera. Bueno, pues hasta con su forma de hacerle la cuenta a la gente, Brock Lesnar se copió a Undertaker directamente hasta cómo le hacía la cuenta, pero llegaba a 2, así viendo que Uva Femi es indestructible. Bueno, pues luego ya se subía a los hombros a Brock Lesnar, pensaba que lo iba a hacer ese Fall from Grace contra la madera, Uva Femi, pero no, se lo hacía en el ring directamente para que doliese menos. 1, 2 y 3. Uva Femi se llevaba la victoria, otra vez, otro que se llevaba su primer SummerSlam, y pues la verdad que posiblemente sea el siguiente retador al título de Roman Reigns o de Seth Rollins si gana en la noche 2. Así acababa la noche levantando la mano Uva Femi, luego entraba Brock Lesnar cuando ya se quitaba toda la jaula y todo eso, cuando parecía que se iba, le daban un micrófono y Brock Lesnar casi hasta llorando decía que Uva Femi es el futuro de esta empresa, al igual que fue él en su momento Brock Lesnar. Entonces que se lo deja a él este futuro que vamos a ver de la WWE, porque sabe que va a ser un gran luchador. Se daban un abrazo y Brock Lesnar se iba, dejándonos que creo que pues que la bestia, la única que va a quedar, es Uva Femi, y Brock Lesnar se retira. No lo sé si va a ser así, pero bueno, así acababa el show. La verdad que ha sido un show bastante bueno de SummerSlam. SummerSlam el año pasado fue bueno, el de 2024 fue icónico. Y la verdad que está siendo bastante icónico, en la noche 2 para mí más, que ahora os hablaré de ella porque es el siguiente vídeo que os voy a subir, ¿vale? Que lo voy a grabar también hoy. Y pues eso, que os espero que os haya gustado este vídeo. A este show, ¿vale? Le doy un 7,5, ha sido muy bueno, ya veréis la nota que le doy al otro, porque me ha parecido increíble. Y así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, en el que pues bueno, espero que me veáis muchísimo más, desde pues eso, porque ya hacemos un año en el canal, hoy 3 de agosto. Pues eso, ¿qué queréis que os diga? Estoy muy contento de que me sigáis viendo, la gente que lleve desde el primer día que empecé. Y pues eso, que nos vemos en el siguiente vídeo, que os suscribáis y que le deis me gusta a este vídeo, que así veré que, pues eso, que me dais mucho apoyo, y en los comentarios poner la nota que le dais a esta noche de SummerSlam, la primera noche, y lo mismo con la segunda que subiré después. Así que bueno, adiós.